Hola y bienvenido de nuevo a mi canal Curioso de la Historia. Hoy te quiero contar una historia que poca gente conoce, y esa no es otra que la batalla de Krasny Bor. Una batalla en la que apenas 5.000 soldados españoles de la División Azul le hicieron frente a unos 45.000 soldados de la Unión Soviética. Y lo primero que te quiero explicar, por si no lo sabes, es lo que es la División Azul. Como bien sabes, tanto los italianos como los alemanes ayudaron al bando nacional durante la Guerra Civil, y cuando este bando finalmente acabó ganando la Guerra Civil Española, Adolf Hitler le dijo a Franco: oye, yo te he ayudado, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Y España, que estaba destruida hasta los cimientos, le dijo: mira, te voy a mandar a una serie de voluntarios que son muy buenos y muy voluntariosos para que luchen por ti en el frente. Una parte importante de estos voluntarios no eran tan voluntarios como parecía al principio, ya que algunos divisionarios, como también se les llamaba, se habían presentado para limpiar el honor de su familia, ya que habían combatido ellos o alguno de sus familiares en el bando republicano. Otros verdaderamente querían combatir contra el comunismo representado por parte de Stalin, y también una parte importante de la División Azul era gente que se había quedado sin familia y que directamente no tenía ni para comer. Y ante la posibilidad de tener ropa de abrigo y 3 comidas al día, directamente se lanzaron a la aventura. Ante este panorama, te puedes imaginar que Hitler no tenía muy alta estima a los españoles. De hecho, el propio Führer no se cortaba a la hora de descalificar a la gente de la División Azul llamándolos banda de andrajosos. Y visto que Hitler pensaba que le habían mandado, pues, retales de un ejército que ni siquiera era tal, los mandaron al sitio que peor pinta tenía, que no era otro que el frente soviético. Literalmente les mandaron única y exclusivamente para que trataran de retrasar lo máximo posible el avance soviético, ya que sabían que tarde o temprano el ejército soviético iba a acabar con todos y cada uno de ellos. Tanto era así que algunos no les dieron ni siquiera un uniforme de invierno, se tuvieron que conformar con lo que buenamente se pudieron apañar e incluso con uniformes de segunda mano de soldados alemanes fallecidos. Y es que sabían que la Operación Estrella Polar, que era como se llamaba esta operación de recuperación de la ciudad, había sido ordenada directamente por Joseph Stalin, y se la había ordenado a uno de sus mejores mariscales de campo, que era Georgi Zhukov. Como puedes ver en la imagen del mapa que te estoy mostrando, prácticamente la totalidad de la defensa de la ciudad recaía en las espaldas de la División Azul. Y el 10 de febrero de 1943, a las 6:45 horas de la mañana, empezaron los fuegos artificiales. Durante unas 2 horas aproximadamente, cayeron más de 36.000 proyectiles en la zona en la que estaban los españoles. Esto hizo que antes de que empezara la batalla como tal, los españoles ya perdieron más del 50% de todas sus unidades. Y es que a estos solo les habían dado ametralladoras y fusiles, que los cuales además muchas veces se encasquillaban con el frío, pero ni un triste obús con el que poder defenderse. Como comprenderás, los soviéticos, después de haber reventado toda esa zona, pensaban que prácticamente habrían muerto absolutamente todos los españoles. Sin embargo, los soviéticos había algo con lo que no habían contado, y es que los españoles venían de 3 años de una guerra civil en la que habían visto absolutamente de todo, y estaban hechos a la guerra como si fuera su medio. De hecho, al mando de la División Azul estaba el militar Emilio Esteban Infantes, que había sido miembro de la Academia Militar de Toledo y veterano de las batallas de Brunete y Teruel, 2 de las batallas más sangrientas de toda la guerra civil. Por eso los españoles, cuando cesó el fuego de artillería, recompusieron sus líneas de la mejor manera que pudieron y aprovecharon los huecos de los obuses que se habían generado a través de los tiros de los soviéticos para pertrecharse allí y hacer como pequeñas empalizadas. Cuando los soviéticos trataron de utilizar sus tanques T-34 para crear una columna y acceder a la ciudad, estos se quedaron atascados, ya que el campo de batalla con tanto cañonazo se había convertido en un auténtico barrizal. Los españoles, que estaban mucho más acostumbrados a la guerra de guerrillas, empezaron a hacer de las suyas. Y aquí fue cuando los soviéticos empezaron a probar de su propia medicina, y empezaron a caer como chinches. Tanto fue así que el capitán Ruiz de Huidobro empezó a gritar para enardecer a sus propios hombres que somos españoles, que esto no es nada, que por aquí no pasan. La batalla se hacía cada vez más cruenta y, por cada palmo de tierra que ganaban los soviéticos, morían un montón de soldados. Sin embargo, poco a poco los españoles iban perdiendo terreno y cada vez que tenían que retroceder a posiciones más atrasadas, los francotiradores soviéticos se ponían las botas. Sin embargo, y pese a la defensa española, los soviéticos consiguieron entrar en la ciudad. Es en este momento, con los blindados circulando ya por las calles de Krasny Bor, cuando los defensores españoles redoblaron sus esfuerzos y lograron causar numerosas bajas entre los atacantes.
Algunos defensores españoles, como el cabo Ponte Anido, se llegaron a inmolar, y es que este quiso impedir que los tanques llegaran hasta el edificio que hacía las veces de hospital y de polvorín, y se acercó hasta uno de estos blindados con una mina magnética en la mano. Sin embargo, al intentar pegar esta bomba que portaba al carro de combate, esta se despegó debido a que la pintura de la chapa estaba resbaladiza. Aún así, y a sabiendas de que iba a morir, el soldado activó igualmente el artefacto y se inmoló, haciendo volar el carro de combate en pedazos y salvando así a todos los compañeros españoles que estaban en el hospital de campaña. Por esta acción le concedieron la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. A ojos de los soviéticos, los españoles estaban totalmente locos, no entendían absolutamente nada. Decían, pero si estos españoles, que no tienen nada que ver en la guerra, están defendiendo esta tierra que no es ni suya, como si fuera su propia tierra. Y es que los actos heroicos no se acababan, porque por ejemplo el capitán Jesús Andújar, quien junto a su compañía se lanzó a lo largo y ancho de las calles de Krasnyi Bor para intentar recuperar las posiciones perdidas, según recuperaba posiciones, seguía salvando a los soldados españoles que se habían quedado en pequeñas escaramuzas. Y claro, los rusos seguían sin entender absolutamente nada. Decían, pero si somos 45.000 contra 2.000 y pico que quedan, ¿cómo pueden seguir salvando dificultades, balas, cañonazos? Aún así, la lógica aplastante de los números se acabó imponiendo, y los rusos consiguieron romper las defensas españolas. Sin embargo, cuando los españoles empezaban a abandonar las posiciones y a tratar de recomponer sus filas en los bosques de alrededor para seguir con la guerra de guerrillas, apareció la Luftwaffe. Y lógicamente, después de casi 12 horas de batalla entre españoles y soviéticos, los soviéticos no pudieron más. Los españoles, aprovechando el efecto sorpresa de los aviones alemanes, recompusieron las filas y volvieron a atacar de una manera incluso más salvaje que anteriormente. Al día siguiente, todo esto que había pasado obligó finalmente a Stalin a ordenar a sus hombres que se retiraran y dio por concluida y fracasada la Operación Estrella Polar. Al día siguiente, el Ejército Rojo abandonaba toda la zona de Krasnyi Bor. Y fue justamente cuando aquí empezó a cambiar la fama que tenían los soldados españoles con respecto a los alemanes, ya que el relato de esta hazaña corrió por toda la Wehrmacht como la pólvora, hasta el punto de convertirse en leyenda. Un oficial de alto rango alemán llegó a declarar a una revista berlinesa que los españoles son valientes, duros, no ceden ante nada y que le producía muchísimo orgullo que los españoles estuvieran con ellos. Hasta el propio Hitler, según cuenta el historiador Moreno Juliá, cambió de opinión y empezó a ensalzar a los soldados españoles. Y entre muchos oficiales de alto rango alemanes empezó a decirse aquello de que el mejor ejército estaría formado por la organización de los oficiales alemanes y el arrojo y la valentía de los soldados españoles. Por el lado contrario, el de los aliados, por ejemplo, la BBC hizo todo lo contrario, decir que la División Azul había sido destrozada totalmente y que Franco había fracasado en su intento de mantener las tropas españolas y de mantener el régimen de Hitler. Por supuesto, esto fue de cara a la galería, ya que de puertas para adentro, los soldados soviéticos habían conseguido capturar a algunos pocos soldados de la División Azul, y en los interrogatorios lo único que les preguntaban una y otra vez era que qué arma secreta les habían dado los alemanes, porque consideraban que literalmente era imposible que 5.000 soldados zarrapastrosos hubieran conseguido frenar a 45.000 soldados soviéticos armados con obuses, cañones y con un material militar mucho más potente que el que ellos tenían. Y es que sin importar en qué lado de la historia hubieran estado los soldados españoles, estos siempre a lo largo de la historia han sido una fuerza de élite o unos soldados tremendamente reconocidos tanto por sus aliados como por sus enemigos. De hecho, también hubo españoles combatiendo en el lado aliado, pero eso te lo cuento en la próxima historia. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo curioso de la historia.